Grabación. Bueno, entonces, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Para la clase de hoy, entonces, vamos a desarrollar, igual que lo hice con los otros grupos, vamos a ir desarrollando un poco, un par de ejercicios y un par de cosillas, porque me interesa que vean algunas relaciones y que aprendan también a trabajar las cosas a partir de energías. ¿Ok? Ahí les voy a dejar un poquillo algunas tareas. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a empezar un poco por acá, nada más para que lo tengan en cuenta. Perdón. Y ahí entonces tenemos el mismo ejercicio que habíamos resuelto la clase anterior. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Ese lo habíamos hecho a partir de torques y a partir de suma de fuerzas. Ahorita lo vamos a desarrollar nuevamente, pero únicamente tomando en cuenta lo que serían eh, energías. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los cuerpos que se están moviendo y cómo se están moviendo esos cuerpos. Ok, acá entonces vamos a tener tres cuerpos importantes, que sería el cilindro, que es el que se está moviendo, tenemos la polea y tenemos la caja o el bloque que va cayendo. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener ahí. Vamos a suponer entonces que el sistema se libera del reposo. Esto porque nos va a simplificar mucho las ecuaciones al puro final. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que ir viendo ahí. Ahora, este bloque vamos a suponer o vamos a tomar en cuenta que está cayendo. Entonces, vamos a tomar acá y vamos a decir que ese bloque va a caer una distancia y. Por lo tanto, si este bloque cae a una distancia y, este de acá se va a mover la misma distancia, el cilindro se va a mover la misma distancia que cayó el bloque. Y acá, entonces, es donde vamos a conseguir o vamos a analizar la energía, la energía final que tenga el bloque. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es, cuando vamos a hacer algo por energías, es establecer nuestro nivel de referencia. Y recuerden ustedes que el nivel de referencia yo lo puedo poner básicamente donde yo quiera. Entonces, el nivel de referencia de la polea lo puedo poner ahí. Puedo decir que el nivel de referencia del bloque lo puedo poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque el bloque no se va a mover a una altura menor, o el cilindro, perdón, no se va a mover a una altura menor que la mesa. Y la caja o el bloque que está cayendo, voy a poner el nivel de referencia en este punto más bajo, que sería a donde tiene una altura Y. Entonces, ¿hay dudas o preguntas hasta acá con esta parte? Ok, eso es lo que va a suceder al inicio. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya el bloque se haya movido?
el bloque va a estar rodando el cilindro va a estar rodando con una velocidad angular del cilindro, pero también se estaba desplazando a una velocidad que vamos a decir que sería una velocidad del cilindro. ¿Ok? Por otro lado, en el caso de la polea, se va a estar moviendo circularmente. ¿Por qué? Porque la cuerda va a hacer que la polea empiece a girar. ¿Ok? Y por lo tanto va a llevar una velocidad angular que le vamos a llamar omega p. Y este bloque va a ir cayendo a una velocidad v del bloque. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, si tenemos eso así, perdón, si eso se va a mover así, entonces tenemos que encontrar algunas relaciones para ir viendo las cosas. Lo primero que podemos ver es que la velocidad que lleva este bloque hacia abajo en cualquier punto va a ser la misma velocidad a la que se mueve hacia allá el cilindro, porque ambos están, ambos se están moviendo con la cuerda. ¿Me siguen? Y aquí vean ustedes que la cuerda le va a generar una velocidad tangencial en la parte externa de la polea gracias a esa cuerda que va cayendo. Entonces, esa le vamos a decir que es una velocidad debido a la polea. Y como el que está moviendo esa polea es la cuerda, entonces la velocidad tangencial de la polea va a ser igual a la de la caja y a la del cilindro. Entonces, a estos simplemente les voy a llamar V, porque todas las velocidades son iguales. Ahora, ¿qué va a pasar con la velocidad angular del cilindro? El cilindro va a estar dando vueltas. Entonces, esa velocidad angular que tiene se va a relacionar con la velocidad a la cual se mueve el bloque. ¿Cómo? Que la velocidad a la cual se mueve el bloque va a ser igual a la velocidad angular del cilindro multiplicado por el radio del cilindro, que en este caso el radio es 2R. ¿Ok? Igual para la polea, la velocidad tangencial de la polea va a ser igual a la velocidad angular de la polea multiplicado por el radio al cual se mueve la polea, que en este caso sería R. Entonces, con estas consideraciones iniciales, ¿hay alguna duda o pregunta? Compañeros, compañeras. Ok, entonces supongo que no hay ni dudas ni preguntas. Ahora, yo sí les tengo una pregunta y eso sí necesito que me contesten en este caso. ¿Qué va a pasar?
¿Hay alguna fuerza no conservativa en el sistema? Compañeros, compañeras, ¿existe alguna fuerza no conservativa en ese sistema? ¿Qué dicen? No hay. No hay. Sí, Ok, no hay fricción. pero sí hay fricción. ¿Quién es el que hace que la esfera, que el cilindro empiece a rodar? Pero la fricción es estática. Excelente, excelente respuesta. Ahí tenemos una fricción estática y esa fricción estática no genera trabajo. Por lo tanto, no la vamos a considerar dentro de las fuerzas no conservativas. Excelente. Entonces, como no hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica se debe conservar. Entonces, la energía mecánica que tengo al inicio va a ser la misma energía mecánica que tengo al final. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a establecer. Acá entonces yo se los voy a ir diciendo para escribir un poquillo menos porque con el mouse escribo muy lerdo y aparte de eso es un poquillo cansado. Entonces, vamos a ir viendo ciertas cosas. Primero vamos a analizar cuerpo a cuerpo cuáles energías tenemos. Acuérdense que ahora tenemos cuatro energías por analizar. Energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, energía cinética de rotación y energía cinética de traslación. Esas son las cuatro energías que nosotros vamos a estar estableciendo. Entonces, en un inicio, con el cilindro, bueno, en realidad para todos los cuerpos, la potencial elástica no existe, puesto que en ningún lado tengo ningún resorte, ni ningún hule, ni nada que se esté estirando. Entonces la energía potencial elástica la tomamos como cero. ¿Ok? Eso para todo el ejercicio. Y ahora sí, tenemos energía potencial gravitacional en el caso del cilindro. No. Ajá, Emma, ¿por qué no? Yay, pero yo nada más iba a decir que no, yo no sabía por qué. ¡Ey! ¿A dónde está el nivel de referencia del cilindro? De ahí en la mesa. ¿Y a dónde está dónde está el cilindro? De ahí en la mesa. Entonces, ¿qué altura tengo entre la mesa y el cilindro? Nada, cero. Entonces, ¿cuánta energía potencial gravitacional hay? Ah, cero. Ok. Seguimos. ¿Cuánta energía cinética tiene el cilindro? Cero. ¿Por qué? Porque se libera el reposo. Así que no tenemos ni energía cinética de rotación ni energía cinética de traslación en un inicio. ¿Estamos? Ok, ¿qué más?
¿Cuál va a ser la energía cinética de la polea? En un inicio, cero, porque la polea no está rotando, el sistema se parte del reposo. Tanto de traslación como de rotación. No va a tener energía cinética al inicio. ¿Y energía potencial gravitacional? También va a ser cero. Sí, porque no se está, ¿verdad? No tiene altura con respecto a su nivel de referencia. Acá yo puedo establecer un nivel de referencia diferente para cada cuerpo por una razón muy simple, porque a mí no me interesa la energía potencial total, sino lo que me interesa es el cambio de la energía potencial que tengo en los cuerpos. Entonces, gracias a eso, podríamos decir que la energía potencial del cilindro es cero y que para cada cuerpo yo puedo establecer esas energías, esos niveles de referencia. Ahora vamos analizando el bloque. ¿El bloque tiene energía cinética al inicio? No, porque todo el sistema está en reposo. Pero tiene energía potencial el bloque. Sí, ¿Cuál sería esa energía potencial? Masa por gravedad por la altura inicial del bloque. O sea, desde el nivel de referencia, si lo mido hasta acá, tiene una altura y. ¿Ok? Entonces, esa es toda la energía que tengo al inicio en nuestro sistema. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Compañeros, compañeras. Ok. Ahora vamos a analizar qué pasa después de que haya caído el bloque. Cuando haya caído el bloque, esa distancia y, vea que va a llevar una velocidad v y todos los demás cuerpos sí se van a estar moviendo. Entonces, si analizamos eso, ¿qué va a pasar con el cilindro cuando haya llegado acá? Ok, empezamos. ¿Tiene energía potencial gravitacional el cilindro? No. ¿Por qué no? Porque sigue estando en la mesa y ese es nuestro sistema de referencia. Si la mesa, si en este caso la mesa hubiera estado inclinada, entonces ahí sí tendría una energía mecánica, una energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque está cambiando de altura. ¿Ok? Entonces, si no tiene energía potencial, ¿qué energía tiene el cilindro una vez que ya se haya empezado a mover? Giovanna, ¿qué energía va a tener el cilindro una vez que se empezó a mover?
No va a tener cinética Pero ¿cuál de las dos cinéticas? Acuérdese que está la cinética de traslación y la cinética de rotación. de rotación. Ok, va a estar rotando, pero se está trasladando. Sí, también. Entonces va a tener ambas energías, una de rotación y una de traslación. Entonces vamos a decir que la energía que tiene al final el cilindro va a ser un medio de la masa del cilindro por la velocidad del cilindro al cuadrado, más un medio de la inercia del cilindro por la velocidad angular del cilindro al cuadrado. Entonces, esta es la energía cinética del cilindro. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Esa va a ser la energía final que tiene el cilindro. Ahora, la polea cambió de posición. No, Entonces, ¿qué va a pasar con la energía potencial? Sigue siendo cero. La polea, ¿qué tipo de energía va a tener entonces ahora? La de rotación. Solo de rotación, porque no se está trasladando. Entonces sería más un medio de la inercia de la polea por la velocidad angular de la polea al cuadrado. ¿Ok? Y esto entonces va a ser simplemente toda la energía que tiene la polea. Y ahora sí, perdón. ¿Qué energía va a tener el bloque cuando haya caído una distancia y? ¿Qué tipo de energía va a tener ahí el bloque? Compañeros, compañeras. ¿Tendrá energía potencial? profe, es cuando el bloque ya avanzó o cayó, pues. Avanzó una distancia y, sí. Y sí sigue teniendo energía potencial, pero no cinética ni eso. Vamos a ver, cuando el bloque está aquí, ¿qué pasa? ¿Qué altura tiene? ¿Emma? Eh, de ahí ya está en el piso. No, eso no necesariamente es el piso. Pero ¿qué altura va a tener? Mm, Va a estar en nuestro nivel de referencia. ujú. Entonces, ¿qué altura tiene a partir de ese nivel de referencia? Ajá. ¿Qué altura va a tener? Cero. Entonces, ¿cuánta energía potencial gravitacional va a tener?
Cero. Cero, muy bien. Seguimos. Va a tener energía cinética de rotación. No. No porque el bloque no está rotando. Y va a tener energía cinética de traslación. Sí, Sí, porque va a tener una velocidad. Entonces sería un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y esta entonces sería la energía cinética o la energía mecánica para el bloque. ¿Ok? ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Y ahora sí viene la parte del álgebra. Y ahora sí vamos a calcular todas las cosas. Y empecemos por acá. Como no me gusta trabajar con fracciones, voy a quitar todos estos y voy a poner el 2 a multiplicar. ¿Ok? Ese 2 que está dividiendo, lo puedo, bueno, ese 2 lo puedo sacar a factor común y como está dividiendo, lo mando a multiplicar. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, vamos a cambiar las inercias por las que ya conocemos. Entonces sería masa por velocidad al cuadrado más. ¿Cuál es la inercia del cilindro? Compañeros, compañeras. Como es un cilindro o un disco, acuérdense que para ambos es lo mismo. Entonces sería la masa por el radio al cuadrado entre 2 y eso por la velocidad angular al cuadrado. Más, ¿cuál es la inercia de la polea? Vea que la polea la podemos considerar como un disco o como un cilindro. Entonces sigue siendo la misma inercia. Entonces sería la masa por el radio de la polea por la velocidad angular al cuadrado entre 2. ¿Ok? Eso sería entonces el momento de inercia de la polea y lo multiplicamos por la velocidad angular al cuadrado. Continuamos. ¿Qué energía? Bueno, el bloque, ya dijimos que en la parte que va a tener solamente energía cinética. Entonces, bajamos eso. ¿Ok? Y ahí obtenemos eso. Pero bien, ¿qué habíamos dicho? Que la velocidad del cilindro va a ser igual a omega del cilindro por 2pi r. Ojo que esta es velocidad del cilindro y velocidad angular de la polea, para que no hayan malentendidos. ¿Me siguen?
Y ahora, Profe, por qué en el de la polea el R no está al cuadrado? ¿cuál de la polea? Cuando ya es... ahorita. Ajá, ahí. ¿Por qué no le puse el cuadrado? Ah, listo. Es masa por... La inercia es masa por radio al cuadrado entre 2. Y ahora sí, ¿qué pasa si yo multiplico la velocidad angular por el radio al cuadrado? Vea que eso sería esta expresión de acá. ¿Y eso me da qué? Velocidad del cilindro, que es la misma velocidad v. Esto sería v cuadrado. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, Y ahora, ¿qué pasa si yo multiplico el radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado en el caso de la polea? Eso sería esto que está acá. Y eso me da la velocidad tangencial de la polea al cuadrado. ¿Estamos? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien? Sí, Entonces, profe. yo ahora sí puedo sacar algunas cosas y puedo decir que dos veces la masa por la gravedad por Y. Ah, bueno, hagamos una cosa. Vean que todos tienen masa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ajá, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, hagamos algo para simplificarnos la vida. Saquemos la masa a factor común y si la sacamos, la mandamos al otro lado y se me elimina la masa. Entonces me va a quedar que dos veces la gravedad por la altura va a ser igual a ¿qué? A v cuadrado más v medios al cuadrado más v medios al cuadrado más v cuadrado. Entonces, si a la mitad de v le sumo la mitad de v, ¿qué me queda? Eso me queda v cuadrado. Y si a eso le sumo, eh, si eso lo sumo, entonces sería masa, sería v cuadrado más eh, v cuadrado entre 2 más v cuadrado entre 2 más v cuadrado. Entonces, eso en total nos da medio más medio, uno, 2, 3. 3v cuadrado. ¿Me siguen? sí, profe. Sí. Ok. Entonces me queda que eso es igual a 3v cuadrado. Y ahora sí, este 3 que está multiplicando, ¿a qué pasa al otro lado? A dividir.
Y entonces nos queda que v cuadrado va a ser igual a 2 por g tercios por y. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda o pregunta? Oiga, pero no se nos está complicando las cosas. Queríamos calcular aceleración y ya tenemos un valor de y y tenemos un valor de v que no conocemos y tampoco conocemos aceleración. ¿No está raro eso? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ujú. Entonces, ok, esa es la parte que más cuesta que se la imagine. ¿Cuáles eran las ecuaciones que nosotros habíamos visto en cinemática? Ujú. Compañeros, compañeras, ¿cuáles eran las ecuaciones de cinemática? X es igual a x sub cero más velocidad inicial por tiempo. Pero en este caso no tengo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que averiguar? Ujú. Entonces, acuérdense en que y es igual a y cero más velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esa es entonces las ecuaciones de movimiento circular. ¿Qué sucede acá? Ok, acá entonces vamos a trabajar con la tercera ecuación y nos quedaba que velocidad al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el cambio de posición. Y eso es entonces la ecuación de cinemática que me dice cómo se comporta la velocidad en términos de la aceleración. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Pero nosotros dijimos que el sistema parte del reposo. Eso significa que la velocidad inicial es cero. Y ahora sí, llegó el momento de comparar. Este 2, vean que es este 2 que tenemos aquí. ¿Me siguen? Velocidad al cuadrado, vean que está por acá también. Sí. ¿Y qué más? Esta Y, noten que se parece a esta Y. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? La gravedad va a ser la aceleración. No la gravedad. Ya que ahí nos hace falta que la aceleración va a ser todo lo que nos sobra. O sea, que la aceleración del sistema es ¿cuánto? Esa va a ser g tercios. ¿Ok? ¿Y cuánto nos dio la clase anterior esa aceleración?
Compañeros, compañeras, revisen ahí las notas. Tres Ajá. coma veintisiete. ¿Y eso cuánto es? No, ¿cuánto nos dio la vez pasada cuando lo hicimos por torques y fuerzas? Ah, Nos dio lo mismo. Nos dio exactamente lo mismo. Entonces vean que llegamos a la misma ecuación con tres formulitas. Bueno, con algunos pasos, pero con solo una fórmula. Entonces, ¿qué les parece esto? Ujú. ¿Cuál les pareció más sencillo? Ujú. profe, no sé, porque hago una cosa mal y ya se jode todo. Sí, en el otro lado también. De ahí sí, profe, por eso, Entonces, ninguno. ¿qué? ¿Cómo que ninguno? ¿Ninguno de los dos métodos les parece más sencillo? Este lo vi más corto, pero digamos, tal vez la parte de comparar la fórmula de la velocidad al cuadrado es como lo único que tal vez no le llegaría. Esto. Sí, no, la verdad no lo hubiera imaginado. Ok. Sí, eso es complicado, en realidad. Que se le ocurra a uno eso es un poco difícil. Por eso se los estoy dando. Y nosotros vamos a llegar a esas expresiones. Esta expresión es la que nosotros vamos a buscar cuando escojamos trabajar con energías. ¿Me siguen? Y nada más vamos a hacer una comparación en ese caso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Ninguna. Oscar, ¿cómo va viendo esto? Bien, profe, bien. Es que estaba pegando otra cosa de trabajo, pero sí, está bien. Gracias. Está Ok. bien. Bueno, entonces, ¿les parece si hacemos otro ejercicio con el mismo método, pero un poquito más complicado? ¿Está bien, profe? Sí. Ok. Vamos a ver si este otro ejercicio lo logran entender un poquito mejor. Ese lo voy a agarrar. ¿A dónde era que teníamos? No, el otro. Ah, no, ese voy a agarrarlo de aquí. Tenemos entonces esta polea, que es una polea compuesta. ¿Qué significa una polea compuesta? Que básicamente son dos poleas pegadas o varias poleas pegadas. ¿Ok? Por un lado, puedo poner cosas guindando aquí y por otro lado, puedo poner cosas guindando aquí. ¿Estamos? Entonces, puedo tener varias cosas.
Así que esta va a ser nuestra polea compuesta. Entonces, como esta es nuestra polea compuesta, acá esta es la que vamos a trabajar esta expresión. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que empezar a notar o a entender bien cuál es el movimiento que se está dando. ¿Y qué movimiento se está dando? Primero, esta parte de acá empieza a caer, esta otra polea empieza a caer, mientras que esta empieza a subir. ¿Es de acuerdo? ¿Me siguen? Ash. ¿Cómo sabemos que esa cuerda empieza a subir? Bueno, primero la suma de las masas. Vean que la masa 3 son 3 kilogramos, mientras que la masa uno son 2 kilogramos y la masa 2 es 1 kilogramo. ¿Ok? Entonces, como acá la suma de estas dos masas es igual a la masa 3, entonces se supone que el sistema estaría equilibrado. Pero la diferencia está en que esta masa de acá, esa masa uno, está más alejada del centro, lo que genera más torque. O sea, hace que esa polea empiece a moverse de forma antihoraria. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces como se está moviendo de forma antihoraria, aquí vamos a empezar a establecer ciertas relaciones. Acá vamos a decir entonces que este radio pequeño, yo lo voy a llamar R1, y este radio de aquí hasta acá va a ser R2. ¿Ok? ¿Y qué pasa si la polea compuesta se mueve un cierto ángulo? ¿En cuál punto el ángulo va a ser mayor? Si yo pongo un punto acá y si pongo un punto acá, ¿en cuál de los dos puntos va a moverse más ángulo? Compañeros, compañeras. Cuando haya dado media vuelta, ¿cuál se movió más un ángulo mayor? ¿El que está en R1 o el que está en R2? Ujú. El que está en R2. ¿Se movió un ángulo mayor? Compañeros, compañeras. El ángulo es el mismo, pero la distancia es mayor. La distancia no es la expresión correcta. Exacto. El ángulo que recorren ambos es el mismo. O sea, l- cita, voy un toque, cita es la misma para ambos. ¿Ok? Pero esta distancia recorrida aquí va a ser mayor entre más lejos estemos.
Ok, esa es una de las cosas que tienen que tomar en consideración. Entonces, vamos a decir que la velocidad angular va a ser la misma sin importar lo que pase. Y también va a ser la misma la aceleración angular. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Por lo tanto, ajá, No, no, profe, que sí estaba claro. ok, vamos a ver entonces que la masa 3 va a subir una altura, que a esa altura le voy a llamar Y1. Y si esa masa 3 sube esa altura, ¿qué va a pasar con la masa 2? Va a caer la misma altura. Sí, porque están pegados por la misma cuerda. ¿Está claro? Pero ¿qué va a pasar con la masa 2? La masa uno. La masa uno va a caer una altura diferente. ¿Por qué? Porque el arco es diferente. O sea, esta altura que están subiendo estas va a ser el arco que se está moviendo de aquí adentro. Y esta altura Y2, eso le vamos a llamar Y1. Y Y2 va a ser entonces esta distancia que están recorriendo acá. Este va a ser Y2. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces vamos a decir que el ángulo que recorren ambas va a ser, acuérdense que el arco es igual al radio por el ángulo. Entonces Y1 entre R1 va a ser el ángulo que va a estarse moviendo la polea pequeña. Y la polea grande va a ser, se va a mover el mismo ángulo. O sea, Y2 entre R2 es el ángulo que se está moviendo. Entonces así yo relaciono lo que cae una masa, lo que cae la otra y el ángulo que tenemos ahí. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda hasta acá? Entonces vamos a decir que si esos ángulos comparten eso, las velocidades a la cual va cada uno de los cuerpos van a cumplir con lo mismo. La velocidad angular va a ser la misma para ambos, pero la velocidad tangencial, acuérdense que velocidad tangencial es igual a omega por r. Y esa va a ser la velocidad a la cual está subiendo este bloque o a la cual este bloque está bajando. ¿Ok? Entonces genero una relación entre las velocidades.
¿Y qué va a pasar entre las aceleraciones? Igual, la aceleración angular va a ser la misma. Por lo tanto, vamos a decir que esta va a ser aceleración 1 entre R1 y va a ser igual a la aceleración 2 entre R2. Y estas entonces van a ser las ecuaciones que nosotros vamos a tener ahí. ¿Está claro? Segundo, vamos a suponer que el sistema parte del reposo. Y si el sistema parte del reposo y la cuerda no se resbala, entonces la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. ¿Ok? La energía se debe conservar. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Compañeros, compañeras. Bueno, voy a empezar a preguntarles entonces por las energías. Vean que yo voy a poner el nivel de referencia para cada cuerpo en el punto más bajo, por una cuestión de simplicidad. Entonces, ahí vamos a tener los niveles de referencia. No tenemos ningún resorte y si no hay resortes, no existe ninguna energía mecánica. Ninguna energía potencial elástica. ¿Me siguen? Y ahora sí vamos con esto. ¿Cuál es la energía inicial del sistema? ¿Cuál es la energía inicial de la polea? Natalia. Profe, ¿puedo contestar yo? Sí, Joana. Cinética. Al inicio tiene energía cinética. Vean que parte del reposo. Entonces, al inicio, la energía que tiene la polea es cero, porque no se está moviendo. Y la energía potencial es cero también, porque va a estar en su propio nivel de referencia. Ahora, ¿cuál es la energía de la masa uno? ¿Cuál será la energía de la masa uno? Vean que la masa uno está a una cierta altura al inicio. Entonces solamente va a tener energía potencial gravitacional y va a ser M1 por Y2 por gravedad. Masa por gravedad por altura. ¿Está claro? ¿Cuál va a ser la energía mecánica de la masa 2? Compañeros, compañeras.
La masa 2, vean que también tiene una altura, porque esta masa 2 va a caer una distancia y1. Entonces va a ser masa 2 por y1 por gravedad. ¿Está claro? ¿O hay dudas? ¿Y cuál va a ser la energía de la masa 3? Como está en reposo, no tiene cinética. Tampoco. ¿Y cuál va a ser la energía potencial de la masa 3? Sería cero. Correcto. Esa sería cero porque no ha caído. Ahora, una vez que se ha movido el sistema, le tomamos la otra fotografía y empezamos a ver todas las energías que tengamos. ¿Cuál sería la... Voy a ir de atrás para adelante. ¿Qué energía tiene la masa 3? Vea que la masa 3 va a tener una energía potencial porque ahora va a estar aquí arriba. Entonces, como está ahí arriba, va a ser masa 1 por gravedad por altura. ¿Me siguen? Pero también va a tener velocidad ahora sí. Entonces sería un medio de la masa por la velocidad que tiene esta. Y esta sería una velocidad 1 al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la energía de la masa 2? Ay, perdón. Esa era de la masa 3. ¿No me dijeron? Esa sería el de la masa 3. Estoy analizando esta. ¿Ok? Ahora ya dejo de analizar esa y empezamos a analizar esta. ¿Cuánta energía va a tener una vez que haya caído? ¿Tiene altura según su nivel de referencia? No, sería cero. Ok. ¿Qué velocidad tiene? La cinética. Ajá. No está rodando, entonces tiene solo energía cinética. ¿Y qué velocidad va a tener entonces? Vamos a decir que aquí esta lleva una velocidad 1 hacia arriba y esta va a llevar entonces una velocidad 1 hacia abajo y esta va a llevar una velocidad 2 hacia abajo. ¿Por qué llevan la misma velocidad de ellas dos y la otra diferente? Eso es porque están a diferente distancia de la polea. Y esa velocidad que llevan va a ser la velocidad tangencial de la polea en ese punto. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces va a ser un medio de la masa 2 por velocidad 1 al cuadrado. Pero, como ya cayó hasta acá,
Entonces la altura que tendrá será cero, así que no tiene energía potencial. ¿Y qué pasa con la masa uno? Ahora sí analicemos esta. La masa uno ha caído hasta acá. ¿Cómo cayó? Entonces ya no va a tener una eh, altura. Por lo tanto, su energía potencial va a ser cero. Solo va a tener energía cinética y sería un medio de la masa 3 por velocidad uno. Perdón, por velocidad. Ay, no es masa 3, es masa uno. Entonces, un medio de la masa uno por velocidad 2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Vamos bien o hay dudas? Y ahora analicemos la polea. La polea, ¿qué va a tener? ¿Qué energía va a tener al final la polea? Va a tener energía cinética de rotación porque no se está trasladando. Entonces va a ser un medio de la inercia de la polea por velocidad angular al cuadrado. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. ¿Dudas? ¿Preguntas? De ¿Bien? momento todo claro, profe. ¿Todo claro? Ok, entonces vamos a empezar a trabajar con la ecuación. Y ahora sí, esta masa 3 que está sumando la paso al otro lado a restar y me quedará esta ecuación así. ¿Qué más podemos hacer? Este un medio que está, lo puedo sacar a factor común y entonces pasa al otro lado de la ecuación a multiplicar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok, y empecemos a buscar cuestiones en común. Entonces, sabemos que el ángulo es el mismo para todos y la velocidad angular es la misma para todos. Entonces, me queda que, bueno, y la aceleración angular es la misma para todos. Entonces, mejor no me voy a complicar y voy a calcular todo en cuestiones angulares. Entonces, me queda que 2 multiplicado por masa uno. ¿Quién es Y2? Y2, si lo vemos de esta ecuación, Y2 va a ser zeta por R2. ¿Ok? Ahora, ¿quién va a ser Y1? Y1 va a ser R1 por zeta. Y igualmente acá. Entonces vamos a poner M3 por R1
por zeta por G. Ujú. ¿Y qué podríamos decir? Como zeta y G son las mismas para todos, la puedo sacar a factor común. ¿Me siguen? Entonces voy a escribirlo así. ¿Vamos bien o hay dudas? Compañeros, compañeras. Y aquí la velocidad uno la voy a trabajar con esta otra ecuación. Entonces, me queda que este va a ser masa 3 por R1 cuadrado menos por omega cuadrado, porque vea que la velocidad uno está al cuadrado. Entonces, velocidad uno es igual a R1 por omega y los elevo al cuadrado. Más masa 2 por R1 cuadrado por omega cuadrado. Más masa 3, perdón, más masa uno por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Que quién es? Esa va a ser R2 por omega cuadrado. Más la inercia de la polea por la velocidad angular al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Y vea que a la derecha todos tienen omega cuadrado. Entonces eso lo puedo sacar a factor común. Saco a factor común omega cuadrado y me queda esa expresión así. ¿Y qué está haciendo ese omega cuadrado con el paréntesis? Está multiplicando. Entonces lo voy a pasar al otro lado a dividir. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Igual tenemos la expresión que es muy parecida a la de antes. Nada más que para movimiento circular. ¿Y qué era? Que velocidad angular al cuadrado va a ser igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más dos veces el ángulo, bueno, dos veces la aceleración angular multiplicada por el ángulo. Y como la velocidad inicial es cero, entonces podemos hacer la comparación directa en este caso. Vea que omega cuadrado está acá, al otro lado del igual, este 2 es este 2 de acá y zeta es este zeta de acá. ¿Lo ven?
¿O no, Sí, profe, está compañeros? claro. Sí, Sí. ok. Entonces, la aceleración angular es este paréntesis por G entre ese otro paréntesis. Y ahora sí, podemos calcular de una vez cuánto es esa aceleración angular. Entonces podemos decir que la aceleración angular serían esa división entre los paréntesis. Y para este ejercicio, ¿qué nos dicen? Y vamos usando la calculadora. ¿Cuánto nos da eso? Entonces sería fracción y ponemos más a uno, bueno, paréntesis, más a uno, que son 2 kilogramos por el radio uno, que el radio uno serían 10, perdón, sí, 2 kilogramos por masa uno, 2 kilogramos por el radio uno, que serían 0,10 metros, más masa 2, uno por, un toque. No, la masa uno son 2 kilogramos. Y la distancia a la que se encuentra es 0,2. ¿Ok? La masa uno es 1 kilogramo y se encuentra la masa 2 es 1 kilogramo y se encuentra a 0,10 metros, más la masa 3 son 3, perdón, menos la masa 3 que son 3 kilogramos por el radio uno. Y el radio uno sería 0,1, ¿ok? Por 9,8. ¿Entre qué? Masa 3 por R2 al cuadrado, por R1 al cuadrado. Entonces sería 3 por 0,1 al cuadrado más masa 2 por R1 al cuadrado, que serían masa 2 es 1 kilogramo por 0,1 al cuadrado, más masa 1 0,2, que serían 2 por 0,2 al cuadrado, ajá, más la inercia de la polea, que es 0,170, y eso me da, o sea, me faltó un por, a ¿cuánto les dio? 2 por 0,2 más Si no estoy mal, a mí me dio 2,59. 2,59. Sí, no sé. Voy a revisar si lo hice bien. A mí me está dando diferente. 2 por 0,2. Ujú. Masa 1, 2 por 0,2. Masa 2, que es 1 por 0,1. Menos masa 3 por el radio uno, que es 0,1.
por 9,8 entre 3 por 0,1 más 1 por 0,1 más 2 por 0,2 al cuadrado. Más 0,0170. Me faltó ese cero. Y eso me da que la aceleración angular es a mí está dando 14,3066 radianes por segundo al cuadrado. Revísenlo ahí a ver. Entonces, si esa es la aceleración angular, nos queda que la aceleración uno va a ser igual ¿a quién? Al radio uno por la aceleración angular, o sea, 1,43 metros por segundo al cuadrado. Mientras que la aceleración 2 va a ser ¿quién? 0,2 por alfa, o sea, 2,86 metros por segundo al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, perdón, ¿cómo fue que obtuvo la aceleración? ¿A dónde está metiendo los valores del sigma para la aceleración? ¿Cuál sigma? Es que estoy leyéndolo mal, digamos, el delta o el primero que se El define como zeta, radianes. Ajá, el teta, este. ajá, ajá. No lo estoy metiendo, Oh, porque acuérdese que omega cuadrado es igual a omega sub cero cuadrado, que esto es cero porque parte del reposo, más dos veces alfa por zeta. ¿Cierto, Oscar? sí, Entonces, este 2 es este 2 de acá. Y este zeta es este zeta de acá. ¿Me sigue? sí, sí. Es que, digamos, lo que estoy con duda, perdón, porque sí estuve como en otra cosa. Ajá. Eh, el teta es el que le está dando 14,3066. No, No, ¿verdad? alfa. El alfa, ok. ¿Cómo obtiene los valores de la aceleración entonces después? Bueno, alfa es agarrar esto Lo divide, y ¿sí? lo divido entre esto. Nada más. Sin tomar en cuenta ni zeta ni el 2. Ajá, Ahí sí. ajá, sí, Ok. Entonces, de esa manera obtenemos alfa. Y ahora usamos estas relaciones de acá para encontrar las aceleraciones. O sea, aceleración uno va a ser ¿quién? El radio uno por la aceleración angular. sí, listo, eso era. Y Ok, ok, ok. aceleración 2, ajá, será el radio 2 por la aceleración angular.
Ok, perfecto. Muchas De- gracias, profe. ok, con gusto. De ahí es de donde los estoy sacando. Gracias. Ok. Y ahora nos piden calcular las tensiones de la cuerda. ¿Cómo calculamos esas tensiones? Esto no lo voy a hacer. Voy a borrar esta parte de acá. ¿Y cómo calculamos esas tensiones? Esas tensiones las podemos calcular a partir de la suma de fuerzas. Vea que aquí tenemos tensión 3, tenemos peso 3 y tenemos una aceleración que va para arriba. Que esta sería una aceleración 1. Entonces, si despejamos de acá, nos queda que T3 menos M3 por G es igual a M3 por A1. En otras palabras, despejando, nos queda que T3, este que estaba restando, lo pasamos a sumar y tenemos masa por aceleración 1, que es la que va subiendo. ¿Qué pasa si hacemos el diagrama para el segundo bloque? Aquí tenemos T2, sí, T2, y aquí tenemos M2G, y este bloque va a ser acelerado hacia abajo con una aceleración A1. Entonces, igual, tensión 2 menos M2G, voy a poner la ecuación, tensión 2 menos M2 por G es igual a M2, a menos M2 por aceleración 1. Y ahí ese masa 2 por gravedad que está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. Entonces tensión 2 va a ser masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración 1. Y aquí en este caso, vean que tenemos entonces que la tensión 1 y el peso 1, y aquí tiene una aceleración 2. Entonces de ahí hacemos el mismo despeje y nos queda entonces que la tensión 1 va a ser igual a masa 1 por gravedad menos masa 1 por aceleración 2. Y de esa manera logramos, como ya tenemos aceleración 1 y aceleración 2, podemos calcular el valor de las tensiones. ¿Está claro o hay dudas? Compañeros, compañeras. Está claro, profe. Ok. Y ahí nos hablan también de otra cosa, que esto es muy importante. Esto se llama la fuerza de reacción. Ok, eso ya les he hablado un poco, pero voy a hablarles aquí un momentito. Entonces, noten ustedes que acá la polea como tal va a tener hacia abajo una tensión 3, aquí hacia abajo va a tener una tensión 2 y aquí hacia abajo va a tener una tensión 1. ¿Ok? Aparte de eso, va a tener el peso de la polea, que sería masa de la polea por gravedad. Y la pregunta es, ¿esa polea está en, en equilibrio o no está en equilibrio?
Vean que no va a estar en equilibrio de rotación, puesto que va a estar acelerándose angularmente. Pero sí está en equilibrio de traslación, ya que la polea no se mueve de su sitio. ¿Ok? Eso significa que para que esté en equilibrio de traslación, ¿qué debe suceder? La suma de fuerzas me tiene que dar cero. Y les pregunto yo, viendo nada más las flechas, si yo sumo esas fuerzas me da cero. Compañeros, compañeras, no, eso jamás me va a dar cero. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas van hacia abajo. Eso significa que me hace falta considerar una fuerza adicional. ¿Y cuál es la fuerza adicional? La fuerza del pin que está sosteniendo la polea. ¿Ok? Entonces, este pin va a ejercer una fuerza hacia arriba y esta fuerza se le denomina la fuerza de reacción. Y esa fuerza de reacción, por lo general, está, está dada gracias a las fuerzas de fricción y a las fuerzas normales que existen ahí. Nada más que para no verlas muy individualmente en cada punto, a la combinación de todas se le llama fuerza de reacción. Y entonces es la que hace que la fuerza neta sea cero. En otras palabras, esta fuerza de reacción va a ser igual a la suma de las fuerzas que nos quedan ahí. ¿Está claro o hay dudas? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces voy borrando los dibujos. Y aquí hoy quería hacerles otro ejercicio, que es este ejercicio que viene acá. Pero en este, vamos a ver, se los voy a dejar para que ustedes lo vean en los videos. ¿Les parece? Más que todo por cuestiones de la hora. Entonces vean la parte final de los videos, pero sí quiero que analicemos una cosa. Igual están los videos, pero quiero que analicemos una cosa. Vean ustedes las fuerzas que se aplican sobre esta varilla. Tenemos una fuerza acá que se llama tensión. Tenemos el peso de la varilla y tenemos este contrapeso aquí hacia abajo, que a este le voy a llamar P. Si analizamos bien eso, noten ustedes que esta tensión va a tener un peso hacia la izquierda y hacia arriba. Pero el que tiene hacia arriba va a ser menor a 50 grados, a 50 newton. ¿Por qué? Porque los 50 newton sería en esta diagonal. ¿Ok? Y aquí hacia abajo tiene un peso total de 150 newton. Entonces, vean que la varilla no estaría en equilibrio, puesto que la suma de fuerzas no me da cero. Pero la varilla no se mueve. ¿Qué significa eso? Eso significa que aquí en esta esquina vamos a tener fuerzas que van a evitar entonces que esa varilla se mueva.
Y ahí esas serían las famosas fuerzas de reacción. Por lo tanto, para que la suma de fuerzas en X me dé cero, ¿hacia dónde debería de ir la fuerza de reacción en X? Compañeros, compañeras, como aquí esta va para la izquierda, entonces aquí tengo que tener una fuerza de reacción en X hacia la derecha. Y como la suma de fuerzas en el eje Y es más grande hacia abajo, entonces aquí vamos a tener una fuerza de reacción en Y que va para arriba. ¿Ok? Profe, una pregunta, pero que va a ser bastante random. ¿Qué sería? Es, si esa varilla se quebrara, ¿cuál sería el punto donde se quebraría o se fracturaría primero? O sea, lo que estoy buscando es como cuál es el punto que está sujeto a máxima tensión, por decirlo así. Ok, va a tener varios lugares en este caso. Y eso, por lo general, va a ser, primero va a depender de las distancias que tenga entre las esquinas y cosas por el estilo. En este caso, una de las cosas que para mí, digamos, no hay mucha teoría en eso, pero para mí, básicamente lo primero que haría es que deja de tener contacto con la pared, entonces se va a caer acá. Eso es porque la fuerza de fricción puede ser menor a la fuerza necesaria. ¿Ok? Ok, Entonces, una cosa es que esto caiga y se mueva hacia allá. ¿Ok? Girando sobre sí, este eje. ok, La otra cosa que puede pasar es que aquí esté suficientemente, digamos, atornillada o que usted le ponga un punto ¿cómo es que se llama? Una punta de soldadura que permita, entonces, que esté más amarrada, ¿verdad? ajá, Y esta ya no sería una fuerza de fricción, sino sería una fuerza en la soldadura. ¿Ok? ajá, Y para mí se rompería ahí porque tiene más peso. ok, Ujú. ok, Entonces, eso va a depender un poco de lo que sería el módulo de Young, que eso no se ve en el curso. ok, de acuerdo. Sería un Muchas gracias, poco profe. digamos, de la deflexión que vaya a tener en el eje Y. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, el resto del ejercicio para calcular los torques. Ah, bueno, nada más así antes de terminar. Vea que aquí tenemos una fuerza de reacción en X y una fuerza de reacción en Y. ¿Ok? Entonces, ¿dónde pondrían el eje de rotación en este ejercicio? Así nada más, pregunta final. Yo sé que ya me pasé 4 minutos, pero es importante. ¿Dónde pondrían el eje de rotación? Si está en equilibrio, la suma de torques da cero y la suma de fuerzas da cero. Pero ¿dónde pondríamos el eje de rotación? Ujú. Oscar, No sé, es que lo estaba pensando, digamos, eso es asumiendo 2D, ¿verdad? Dos dimensiones, nada más. ¿sí? Buah, es que la respuesta que voy a dar no tiene sentido, pero sería como en A, ¿cierto?
pero ¿Por no qué tiene en sentido A? porque ahí está sujeta. ¿Por qué en A? Digamos, en A es porque tiene el peso más cerca de A que de B, por eso es que no creo que la respuesta sea correcta. O sea, tengo como, No, ok, pero la respuesta es correcta. o estoy más confuso todavía, entonces. Acuérdense que si está en equilibrio, la suma de todos los torques, eso me tiene que dar cero. Bueno, el vector nulo, Ajá, ¿cierto? sí, Entonces, ¿dónde de ese torque yo lo puedo analizar en cualquier punto de la varilla? Todos los puntos de la varilla me sirven como eje de rotación porque no va a estar rotando sobre ningún eje, ujú, sí, ¿cierto? ujú, sí. ¿Ok? Entonces, cualquier punto es correcto para Ok, tomarlo sí. como eje de rotación. Qué loco, porque es contraintuitivo. Bueno, sí, porque no está, no lo formalicé en la cabeza. Sí, correcto. Eso es Exacto. como, ok, Ujú. Por eso es por lo que les dije, esta partecita, aunque les quite un poquito más de tiempo, me parece muy importante que lo discutan y que lo entiendan. Ahora, ¿por qué le dije que era correcto haberlo puesto ahí? porque se puede extrapolar a cualquier punto. Entonces, no. No, Ya, sí, por, bueno, si en algún momento hubo algo elegante, yo lo perdí. Entonces, profe, por una simplicidad matemática. Vea que usted no sabe cuánto vale la fuerza de reacción en X ni la fuerza de reacción en Y, ¿cierto? sí, correcto. Entonces, si la ponemos ahí, ¿cuál es el torque debido a la fuerza de reacción en X? Cero. O sea, no necesito saber la fuerza de reacción en X para poder conocer el torque. Interesante. ¿Por qué? Y- Porque la distancia del eje de rotación hasta ese punto es cero. sí, sí, correcto. ¿Y cuál es el torque debido a la fuerza de reacción en Y? Sí, cero, ¿no? También. Cero porque está en el eje, se está aplicando en el eje de rotación. Entonces, si ponemos el eje de rotación en un punto donde no conozcamos fuerzas, básicamente nos volamos esas fuerzas. Wow, sí es interesante. ¿Y es donde se ve en física 2? No, ¿verdad? Ya ¿Qué? no se ve. De no, eso ¿Se? es lo que estamos viendo. Sí, pero digo yo, el... Ah, el módulo de Young. Ajá, No, yo creo que eso no no lo lo ven en vemos. física 2. Yo creo que eso lo trabajan hasta estática, el curso de Mm, estática, ok. que es un curso básicamente física uno, pero digamos más aplicado. Wow, eso está interesante. ¿Ok? Y acá otra cosa es que aquí lo más fácil es calcular la componente perpendicular de la fuerza, pero aquí va a ser más fácil calcular el radio de giro. Perdón, el brazo de palanca. O sea, aquí va a ser más fácil calcular esta distancia de aquí a aquí o esta distancia de aquí a aquí que calcular las componentes perpendiculares por los ángulos que aparecen. ¿Ok? Pero es una cuestión, digamos, de simplicidad en ese sentido. ¿Ok? Ok, muchas gracias, profesor. Bastante interesante. Entonces ya no los atraso más y me quedo con Giovanna y Emma, ¿verdad? Eran.
que me habían dicho que Sí, tenían dudas profe. de la tarea. Bueno, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video